Con su permiso, Presidenta, hay una sensación de que México es un país que ha evolucionado mucho, que ha tenido un crecimiento y un desarrollo innegable, y que quienes criticamos el desempeño del gobierno, de la clase política, somos pesimistas. Pero es que hay temas en los que México se compara con los peores estándares de desempeño internacional. Uno es la educación, donde llevamos décadas sin poder avanzar un solo lugar, a pesar de los anuncios con bombo y platillo como el que se lanzó el lunes. Otro es la corrupción, en donde competimos con los países más corruptos del mundo en cada indicador, en cada medición que se hace. Otro es la desigualdad. Ya hemos dicho aquí que México tiene un salario mínimo menor al de Nicaragua, al de Honduras, al de Guatemala, 5 veces menor al de Panamá o al de Costa Rica. Otro es la crisis de violencia y derechos humanos, en donde llevamos 10 años al menos con una estrategia que ha incrementado el número de desaparecidos, el número de homicidios dolosos, la sensación de inseguridad de las personas, y que algunos aquí quieren normalizar esa violación sistemática a los derechos humanos. Pero otro de los temas que se tratan poco, que debería de ser uno de los temas torales de la Cámara de Diputados, que es una de nuestras grandes atribuciones como Poder Legislativo, es el tema fiscal. México tiene uno de los peores arreglos fiscales del mundo. Recaudamos menos impuestos que muchos países que tienen instituciones menos desarrolladas, que tienen menos riqueza, que tienen menos años incorporándose a una lógica de modernización administrativa e institucional. Y eso es porque, como ha dicho Mauricio Merino, en México la ley no se aplica, sino se negocia. Y la negocia a quien tiene poder, la negocia a quien tiene dinero para negociarla. Y nuestras leyes fiscales son un ejemplo de eso. El secreto fiscal le impide, incluso a quien envía solicitud de transparencia, como lo ha hecho Fundar, conocer cuál es el monto del quebranto financiero. Cada año en México se evaden impuestos por 600,000 millones de pesos. Cada año en México hay condonaciones y créditos fiscales por más de 60,000 millones de pesos, que en los últimos 10 años acumulan también más de 600,000 millones de pesos en condonaciones y créditos fiscales, para las que la Secretaría de Hacienda ni siquiera, y el SAT en particular, ni siquiera da un informe de quién se trata y bajo qué condiciones se decidió. Obviamente, no estamos hablando de beneficios fiscales para la inmensa mayoría de los mexicanos, sino para empresas, corporaciones que tienen la capacidad de contratar despachos especializados. ¿A qué equivale el monto de créditos y condonaciones fiscales que se están dando en México? Cada año equivale al monto de un presupuesto sexenal de lo que México invierte en cultura. Con las condonaciones y créditos fiscales de un año pagábamos el presupuesto del sexenio de cultura. Cada año se pagaría 3 veces el presupuesto del CONACYT, se pagaría el doble del presupuesto de la UNAM, y el monto de condonaciones y créditos fiscales equivale al programa social más importante del Gobierno de México en los últimos años, que es Prospera, que antes se llamó Oportunidades, y Progresa, pero ese es el equivalente real del monto de condonaciones y de créditos fiscales. El saldo que tiene el Gobierno de México para cobrar estos créditos, estas cancelaciones, equivale a 15 años del presupuesto de cultura, equivale a 50 años de inversión de ese programa de infraestructura educativa de Escuelas al 100 que va a endeudar a los mexicanos, que se anunció. No sería necesario endeudar a los mexicanos si el SAT le cobrara los créditos a quien los deben, y equivale a 500 años de la inversión total de la Secretaría de Educación en el programa de Inclusión Social y Equidad, que fundamentalmente va destinado a hijos de jornaleros agrícolas y a población indígena, a 500 años. Tan solo las condonaciones fiscales que cada año se le hacen a una empresa, a la constructora Geo, son 6 veces, es decir, el presupuesto de un sexenio, el presupuesto educativo
en equidad e inclusión. México es más ineficiente para recuperar deudas tributarias que Perú, 3 veces más ineficiente que Costa Rica, que Ecuador o Argentina, y 6 veces más ineficiente que República Dominicana. La iniciativa que presentamos tiene el propósito de eliminar el secreto fiscal y que el SAT tenga la obligación de hacer públicos el nombre, la denominación, la razón social, el RFC, los montos, la antigüedad de los créditos fiscales y dar una explicación que soporte o que argumente la razón de ser de estos créditos fiscales, que son un robo, un saqueo permanente a la gente. Se va más dinero en eso que lo que nos hubiéramos ahorrado sin gasolinazo. Gracias, presidente.